A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los padres queremos compensar nuestras frustraciones y deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Eso le sucedió a Nicolás. Su padre quería ser militar, descubridor y marinero, y entonces le ordenó: serás lo que quise ser, y serás lo que ahora es tu hermano, militar y marino, como todos tus antepasados. Pero cuando a ese niño le hablaban del mar, pensaba en la música de las olas, en la melodía del viento, en los acompañamientos de las gaviotas, en todas las orquestas que se escuchaban en el agua embravecida. Ese niño se llamaba Nikolai, y el mundo habría de conocerlo y por siempre recordarlo como Nikolai Rimsky-Korsakov. Pero se impuso la decisión paterna, y durante 6 años, Rimsky estudió en la Escuela Naval de San Petersburgo y cruzó los mares como marino. Pero el pentagrama, con toda su magia, lo volvió a atrapar. Se acabó el marino y resucitó el músico. La música clásica entonces se enriqueció con una instrumentación elocuente, con un ritmo profundo y nuevo, con la armonía perfecta de cada elemento de la orquesta. Nikolai Rimsky-Korsakov, el marino músico, el músico marino, estaba partiendo hacia los mares de la eternidad un día como hoy, 21 de junio de 1908. Que en ese viaje sin final y sin retorno lo acompañe buen viento y mar serena, como a nosotros nos acompaña su música hecha de cálidas emociones. Las principales noticias del día. Titulares. Para este viernes se espera la resolución en el caso del procurador. Delegaciones de los ministerios de Defensa de Ecuador y Estados Unidos trabajan en un plan de seguridad. Trabajadores en relación de dependencia deben presentar una nueva proyección de gastos personales. Los editoriales serán de Pablo Lucio Paredes, Prohibido olvidar, Talía Flores, Tumbar al candidato para no votar al presidente. Noticias del día. Para este viernes se espera la resolución en el caso del procurador. Este viernes 23 de junio a las 10 horas habrá un nuevo intento para instalar la audiencia de acción de protección que presentó un consultor en contra del procurador Juan Carlos Larrea. La diligencia debía realizarse el viernes pasado en la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia ubicada en las calles Juan León Mera y Ventimilla, en el norte de Quito. Nelson Raúl Rodríguez Durán presentó una acción constitucional que busca que el procurador quede fuera del cargo en el que se posesionó a finales del año pasado. La acusación es que Larrea supuestamente mantendría un conflicto de intereses. Por eso presentó la acción con una medida cautelar para que la designación de Larrea como procurador quede sin efecto. La semana pasada la jueza Nubia Vera presentó problemas de salud y por eso no se instaló la diligencia. Para este viernes ha anunciado que la audiencia para conocer su resolución en el caso será pública y se hará de forma presencial. En el caso de Rodríguez, quien presentó el recurso, él solicitó que le permitan asistir de forma telemática en salvaguarda de mi integridad física que se ha visto amenazada en estos días sin duda por haber presentado la presente acción de protección. La jueza dijo que no ha justificado sus afirmaciones y que el pedido fue negado, pero le ofreció que el día de la audiencia le concederá resguardo policial mientras permanezca en las instalaciones de la unidad y hasta que abandone la misma. Delegaciones de los Ministerios de Defensa de Ecuador y de Estados Unidos trabajan en un plan de seguridad. Este 21 de junio de 2023, delegaciones de las dos naciones especializadas en defensa nacional iniciaron un encuentro de 2 días en un hotel de la capital para llegar a acuerdos de cooperación técnica en ámbitos marítimos, de espacio aéreo y cambio climático. El encuentro lo presidieron el ministro de Defensa Luis Lara Jaramillo y el subsecretario adjunto de Defensa para los Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno norteamericano, Daniel Erickson. En una breve alocución previo a iniciar los diálogos, Lara relató que se expuso una propuesta de trabajo en seguridad
que había sido acogida por el gobierno norteamericano y que comprendería la suscripción de un memorando de entendimiento para consolidar un plan nacional. Según Lara, este diálogo permitirá llegar a acuerdos de cooperación y apoyo técnico para fortalecer operaciones en contra de las actividades ilícitas. Entre estas, interceptación aérea, temas marítimos, capacitación de personal, cambio climático y el fenómeno del Niño. Por su parte, el subsecretario Erickson precisó que este proceso es parte del seguimiento de los diálogos entre los mandatarios Joe Biden y Guillermo Lasso de Estados Unidos y Ecuador respectivamente, que se realizaron en diciembre del 2022 y cuyo enfoque es que el país sea más seguro, próspero y un gran socio, exaltó. Recalcó que en estos 2 días de trabajo se debatirán temas de defensa, de cambio climático, de ciberseguridad y otras amenazas. En 2 días vamos a fortalecer las relaciones bilaterales, comentó Erickson. Trabajadores en relación de dependencia deben presentar una nueva proyección de gastos personales. Los trabajadores en relación de dependencia tienen nuevos rubros que se pueden deducir para el pago del impuesto a la renta IR. Por lo tanto, deben presentar una nueva proyección de gastos personales para este 2023. Además de los rubros de alimentación, salud, educación, vivienda, arte y cultura, ahora también se consideran gastos personales lo gastado en mascotas. Así lo establece la nueva reforma tributaria o decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. La nueva reforma mantiene el esquema de rebaja, pero se incrementan los valores en la deducción del impuesto. Desde este año el límite de gastos es de $15.294. Uno de los cambios importantes que hace la reforma es la inclusión de los gastos por cargas familiares en la deducción del impuesto. Es decir, que la rebaja en el tributo aumenta de acuerdo con el número de hijos. Se considera una carga familiar a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad. Si hay hasta 5 cargas familiares o una enfermedad catastrófica, la reducción baja hasta alcanzar la base imponible de $15.294. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos estuvo Roberto Azpiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar acerca de la postura del no a la consulta popular sobre la explotación del bloque 43 ITT en el Parque Yasuní. Escuchemos qué es lo que dijo. Yo creo que primero debemos ubicarnos en el contexto histórico, en el sentido que esta fue una consulta que debió darse hace 10 años y no precisamente ahora. Tanto así que la pregunta formulada refleja la situación previa al desarrollo del campo que se decidió justamente cuando fracasó la iniciativa Yasuní o Yasunidos en 2013, porque no se recaudó sino 13 millones sobre una meta propuesta de 3.500 millones. Entonces, a partir de ese momento se han desarrollado una serie de compromisos del Estado ecuatoriano con terceros a través de Petroecuador para el desarrollo de ese yacimiento que hoy por hoy, pues más allá de que significa, como usted bien decía, un valor entre 16.000 y 27.000 millones de dólares, equivalentes a 1.200 millones de dólares al año en ingresos brutos, de manera tal que ahí hay un patrimonio importante que no puede ser desconocido. Y por otra parte decía que hay relaciones contractuales que se han venido desarrollando y que en la actualidad significan 1.171 billones de dólares en contratos que tiene Petroecuador con terceros, empresas nacionales y extranjeras, 51 en total, igualmente 915 contratos laborales que quedarían anulados principalmente de ecuatorianos que pertenecen a las comunidades indígenas en la zona y que no van a tener otra alternativa de ocupación si acaso estos pozos son cerrados, sino dedicarse a la tala del bosque o eventualmente a la minería ilegal. Entonces, dentro de ese contexto, naturalmente, nosotros estamos por el no categórico ante la consulta, porque Ecuador como país pobre, porque hay que destacar que tenemos graves problemas relacionados a pobreza extrema, desnutrición infantil, no puede darse el lujo de mantener esa riqueza en el subsuelo, mientras tiene, como digo, pobreza en la superficie, de forma tal de que creo que este
argumentos incontestables y desde ese punto de vista la Cámara está por el no a la consulta popular, extemporánea. Extemporánea. Importante mencionar eso, ¿no? Porque esto se debió obviamente haber realizado una consulta antes de que se dé la exploración, que se instalen los pozos, que se dé toda esa inversión, que entiendo son de $200 millones de infraestructura productiva dentro del ITT, y pues ahora tendremos que cortarlo y además también afrontar demandas gigantescas por incumplir con convenios internacionales. Roberto, ¿esto es así? Eso es correcto. Y la previsión es de que aquellos que se sientan perjudicados tendrán todo derecho a demandar al Estado ecuatoriano a través de Petroecuador. Y realmente pues señalar que no es como se viene diciendo de que el yacimiento no tiene tanta importancia porque es el único nuevo que tiene hoy por hoy el país y no puede ser de ninguna manera minusvalorado en términos de su significación porque sabemos que históricamente la explotación petrolera ha sido muy importante para la economía nacional, lo sigue siendo y particularmente para la economía del Estado ecuatoriano. En la medida que tengamos la merma de estos recursos, vamos a tener graves problemas y hay que decirlo, porque si se deja explotar las facilidades que actualmente tenemos en el Yasuní, ¿cómo vamos a compensar ingresos por $1.200 millones al Tesoro Nacional? Es decir, no hay muchas alternativas. O contraemos más deuda, o eliminamos subsidios, o hacemos otro tipo de recortes presupuestarios. En fin, no hay una solución fácil, en verdad, para una cuestión que se presenta en el marco de un idealismo de preservar el medio ambiente. Pero yo le pregunto, Verónica, y naturalmente a los radioescuchas, ¿por qué no hacen este sacrificio gigantes de la producción petrolera mundial como Estados Unidos, que produce más de 17 millones de barriles al día, China, que produce 15 millones de barriles al día, y estos países que son los más contaminantes del mundo no se plantean el dilema de dejar un yacimiento o una reserva petrolífera que tiene un valor equivalente a lo que podemos estar hablando en este momento con usted, y tiene que ser Ecuador un país marginal desde el punto de vista de la producción petrolera mundial, que asuma ese sacrificio sin beneficio de inventario, en el sentido de que en Yasuní ya se han venido aplicando desde hace 9 años a la fecha medidas de cuidado ambiental al tenor de parámetros internacionales, y en ese sentido ni usted ni yo hemos escuchado a lo largo de este tiempo denuncias concretas, precisas alrededor de eventuales faltas de cuidados en lo que esto se refiere. Hay licencias ambientales, inclusive licencias ambientales en el bloque 43 de tipo zonal, que tienen que ser sujetas a monitoreo y a informe permanente. Es decir, hay supervisión de los términos de la explotación que se realiza, y esto no es pues el desarrollo de los campos petroleros en los años 70, los 80, los 90 y todos los fluidos que se utilizan para efectos de la explotación, incluida el agua que se extrae del subsuelo. Todo eso es reinyectado de forma tal que no hay un impacto en la superficie. Por eso el no a la consulta. Eso sería importante mostrarle, Roberto, de que, bueno, ahorita ya se está explotando el bloque 43 ITT y habría que evaluar los daños ambientales o cómo se está manejando el tema ambiental para que las personas que vamos a decidir el 20 de agosto en la consulta, pues decidamos de manera informada, bueno, cómo se está dando esta situación y si es que vale la pena dejar ese petróleo que ya está explotándose, que ya está la inversión hecha bajo tierra o no. Ahora, también hay los argumentos de ambientalistas que dicen que ya sea en 1 año o en 5 o en más, el Ecuador va a tener que buscar definitivamente otra alternativa no petrolera, porque sabemos que el petróleo es un recurso que se acaba y, bueno, tendrá que de alguna manera también tener otros ingresos, fomentar, por ejemplo, el turismo, que en esta zona tan megadiversa y biodiversa, bueno, sería algo espectacular fomentar el turismo y no ya el tema de explotación petrolera. ¿Cómo vemos también esa postura, ese argumento que dan del lado de los ambientalistas, Roberto? Yo no lo veo como algo real, y sería de que usted mismo, como acuciosa periodista, en algún momento tenga oportunidad de entrevistar a los líderes de las comunidades indígenas que están en el bloque 43 para que ellos le revelen su realidad y la preocupación que tienen de poder perder sus plazas de trabajo,
Estamos hablando de 7 comunidades en donde viven 2.541 ecuatorianos de 3 etnias, Guarani, Taromenane y Quechua, de forma tal de que creo que es muy importante que en el marco del debate esta voz también sea escuchada y no solamente de quienes eventualmente tenemos este tipo de espacios periodísticos. Y quiero decirle también de que hay una cuestión importante de por medio. Después de 5 años que Ecuador ha mantenido la producción petrolera sostenida alrededor de 500.000 barriles al día, justamente en 2023 ha comenzado a decaer y hoy por hoy estamos en promedios de 470, 450, y ahí el problema está relacionado al hecho de que estamos importando demasiado combustible y la balanza petrolera neta, es decir, las cifras en azul, poco a poco tienden al rojo. En marzo, de hecho, ya hubo un saldo rojo entre lo que nosotros vendemos, petróleo, e importamos derivados ligeros. Ahí comienza a haber un grave problema. Entonces, si hay el recorte adicional de Yasuní, nos vamos a comenzar a quedar con pocas opciones. Yo mencionaba hace un momento la de recortar el subsidio a los combustibles que el año pasado significaron 4.560 millones de dólares sobre un total de importación de 7.600 millones y de un ingreso neto por concepto de venta de petróleo de 9.800 millones, de forma tal que el saldo del año pasado fue de apenas de 2.200. Del programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación, recogemos lo que dijo Roberto Mesa. Él es el perito investigador del caso Gabela y habló acerca del informe precisamente del caso Gabela. Escuchemos la nota. El contexto de este caso. Nosotros en revista Plan B publicamos en el año 2015 la nota ¿Quién mató al general Gabela?, que les recomendamos, y ahí se cuenta cómo el 19 de diciembre del 2010, en el vestíbulo de su casa en San Borondón, Guayaquil, pues el general es atacado por unos supuestos ladrones que perseguían a su hija y muere como consecuencia de sus heridas 10 días después. Pero la justicia logró detener y condenar a 25 años a 3 individuos que al parecer fueron los autores del crimen y a otro a 12 años como cómplice. En los informes que usted establece no se apunta a esta responsabilidad material, sino que siempre se ha dicho que usted de alguna manera insinúa quiénes pueden haber sido los autores intelectuales de este ataque de estos individuos al general Gabela. ¿Qué es lo que podemos esperar entonces del tercer producto y de las conclusiones que usted obtuvo de la investigación que hizo en el año 2013? En realidad, Fermín, yo no es que insinúe quiénes son los presuntos autores intelectuales. Para que se entienda, digamos, cuando yo firmo el contrato en el 2013 con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ahí estaban establecidas de manera bien concreta cuáles iban a ser los objetivos de la investigación que nosotros íbamos a hacer, y justamente en el tercer producto que nosotros debíamos entregar en esa oportunidad, establecía claramente que el objetivo era determinar cuál era el móvil del crimen y quiénes eran los presuntos autores intelectuales. Esto obviamente una vez que nosotros ya sobrepasábamos la fase 2 o que devenía el producto número 2, en el cual teníamos que establecer si la muerte había sido producto de la delincuencia común o no. Si determinábamos que sí era producto de la delincuencia común, toda la contratación, digamos, quedaba en esa instancia. Si se comprobaba que había indicios de que no era producto de la delincuencia común, se avanzaba a una tercera fase, y ahí el objetivo era este que te acabé de mencionar, que era determinar el móvil del crimen y a los presuntos autores intelectuales, y fue así que nosotros lo hicimos. O sea, usted ya logró determinar el móvil del crimen y señalar a los autores intelectuales. Eso es lo que contenía el documento que se perdió. Exacto. Eso exactamente es lo que contenía ese informe. Roberto, hay una cosa que siempre me ha inquietado, hemos estado en ese caso junto a usted mucho tiempo.
¿por qué no guardó una copia? O sea, ¿por qué no ya le habrán hecho esta pregunta, digamos, uno siempre guarda una copia de lo que hace, por si acaso, puede perderse. Entonces, cuando ya le dicen a uno, es que va a reconstruir, pero hay gente que se pregunta, ¿y por qué no guardó una copia? Ajá, no, esa es una pregunta válida, Juan Carlos, y para que se pueda entender cuál es la respuesta o cuál es el fundamento, nos tenemos que remitir específicamente a lo que establecía la cláusula, ya te digo, específicamente la cláusula número 18, la cláusula número 18 de nuestro, la cláusula 18 del contrato que nosotros firmamos en el 2013. Ahí estaba especificado que tanto la autoría material cuanto la autoría intelectual de todo lo que se producía dentro de esa investigación le correspondía exclusivamente al Ministerio de Justicia. Lo que hay que entender también es que dentro del contexto y del manejo de la comisión, del comité interinstitucional, existieron reglas, existieron normas, existieron protocolos que obviamente todos debíamos respetar. Entre esos era que justamente de nada se podía tener copias. Y no es solamente el hecho de no tener copias, y de las cláusulas de confidencialidad y de autoría tanto material, intelectual de la época, sino también hay que entender que el incumplimiento de eso iba a tener consecuencias tanto penales como económicas para mí. En Quito TV estuvo Erika Paredes, ella es candidata a la vicepresidencia de la República por la Alianza Actuemos. Habló acerca del plan de trabajo en caso de llegar a la vicepresidencia. Veamos la nota. Tenemos el día de hoy la presencia de Erika Paredes, ella es cuencana, es candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con el presidenciable Otto Sonnenholzner en estas elecciones express que se van a realizar el 20 de agosto con una posibilidad de una segunda vuelta electoral y posiblemente en diciembre, de lo que se tiene más o menos establecido, se puede dar el inicio del mandato, de ese mandato corto para terminar este periodo presidencial que irá hasta mayo del 2025. Erika, bienvenida, ¿cómo está? Usted es de una familia que viene de lo artesanal, de la artesanía. Su abuelo estuvo en Carondelet, pero arreglando el tema de los muebles, y tengo entendido que en Cuenca también sus padres y sus tíos mantienen este negocio de los muebles que se los denomina Luis XV. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, David. Muy bien, muy feliz de estar aquí con todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y sí, yo soy cuencana, pero aquí tengo que decir una cosa. Mi papá es de Quito y mis abuelos de padre y madre son quiteños, así que yo crecí en Quito, venía acá todos mis veranos. De hecho, mi abuelita tenía un negocio donde antes se remendaban las medias frente al Parque del Arbolito. Entonces yo crecí ahí, veníamos acá, por eso es que veo los veranos de Quito, y hoy que estoy aquí digo, qué maravilloso estos soles, ver los volcanes. Vengo de ahí, mi familia es una familia de artesanos, del lado de mi padre, viene desde mi abuelo. Tú decías, mi abuelo me ganó en esta competencia de llegar a Carondelet, pero bueno, reparando muebles y haciendo lo que los artesanos hacemos, o sea, trabajando muy duro. Yo crecí en ese mundo de cargar muebles, de ayudar a mis papás en la tarde en las ventas en el local para ver si se saca adelante, pero en ese mundo de trabajo en el que todos los ecuatorianos hemos venido. Yo me he ido superando a lo largo de estos años, trabajando fuerte, porque la verdad es que nadie nos regala las cosas y uno se tiene que esforzar. Entonces vengo de ese mundo. Así es. Precisamente usted tiene una licenciatura en estudios internacionales en la Universidad de la SUAY y luego fue becada para estudiar una maestría en estudios de desarrollo en Suiza y recientemente concluyó una maestría en administración pública en Harvard. Sí. ¿No? Sí, acá he hecho todo eso. ¿Con qué afán? Con el afán de que uno tiene que capacitarse, tiene que formarse para poder servir al país. Yo llevo trabajando 15 años en servicio público, o sea, es lo que he hecho toda mi vida porque es mi vocación. Entonces, empecé en la Universidad de la SUAY, una universidad a la que adoro, a la que quiero con toda la vida, porque me dio esa formación de decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde el Ecuador para el mundo? Pero ¿qué podemos hacer desde la SUAY para todo el país? Y ahí la verdad es que con mucho esfuerzo me he ido ganando becas, porque mis padres, al igual que muchos ecuatorianos, hay veces que la plata no nos alcanza
para pagar los útiles escolares, no nos alcanza para las pensiones. Entonces, decir que en ese momento mis padres me iban a pagar la universidad para ir a estudiar a Suiza, es algo que uno no lo imagina. Entonces, con mucho esfuerzo me gané esa beca y de ahí empecé a entrar al mundo de las Naciones Unidas, que a veces para una cuencana, y yo digo para cualquier persona que vengamos de una provincia pequeña, de universidades y de escuelas más pequeñas, es más difícil. Entonces yo pasé todo un proceso de superación, pero un proceso también en el de discriminación. A veces discriminación por mi color de piel, discriminación por ser mujer, discriminación porque no venimos de sectores económicos necesariamente altos, ni tenemos los amigos que hablan con el primo, el tío y que nos ayudan a subir en un puesto. Entonces la verdad es que me he ido superando mucho, con mucho esfuerzo, y espero abrir el camino para que las mujeres que vienen después de mí no tengan que entrar como yo, peleándose, ganando su lugar, sino que ya lo tengan en la mesa simplemente por lo que somos. Así es, escuchaba una entrevista que le hacían a su compañero de fórmula, Otto Sonnenholzner, la semana pasada, y le preguntaban quién le sugirió el nombre de Erika Paredes, porque dice, no, ella es una correísta, pidió la certificación de Rafael Correa para ir a estudiar a Harvard, etcétera, etcétera. Pero él dice, yo mismo la escogí, porque hace un año que venimos trabajando en proyectos juntos. ¿En qué tipo de proyectos es lo que vienen trabajando? ¿Cuáles son esas iniciativas que las han venido programando? Esperando este momento que se adelantó, porque seguramente lo venían programando como para el 2025, para las elecciones, sí. Pero a raíz de la muerte cruzada, ese momento se adelantó. ¿En qué han venido trabajando con Otto Sonnenholzner, sobre todo entendiendo su experiencia dentro del campo ambiental? Sí, mira, nosotros nos conocimos estudiando en una de las mejores universidades del mundo. La verdad, escogimos no estudiar cualquier cosa, estudiamos administración pública, o sea, para lo que hacemos, porque pudiéramos haber estudiado negocios, cualquier cosa, estudiamos los dos administración pública. Durante ese año conectamos en varios temas. Yo en Otto vi que es una persona honesta, que para mí es fundamental, porque yo crecí con esos valores de mis abuelos y de mis padres, y eso nunca va a cambiar. Entonces, para mí era fundamental conectar con esa honestidad, pero con esa capacidad de dar soluciones. O sea, yo ya vi en Otto el trabajo que hizo y digo, bueno, él puede y ya lo ha hecho y ha tenido resultados, entonces queremos trabajar. Y mientras estuvimos estudiando, construimos lo que tú decías, qué proyectos, o sea, qué procesos podemos hacer que tengan un rápido impacto, que tengan un impacto que llegue a toda la población y que lo podamos hacer sin entrar en grandes conflictos, de dañar a la gente, de que seamos nosotros como autoridades que nos digan, bueno, hay que servir a las autoridades. No, es al revés, son las autoridades las que sirven a los ciudadanos que votan por nosotros. Pero se llama servidores públicos, además. Eso, David, es algo que yo quiero que vuelva a la política ahora. O sea, hay que entender que nosotros somos servidores públicos y eso se ha olvidado. El otro día estábamos caminando por las calles de Cuenca y me decían, ayúdennos con esto. Yo decía, no tenemos que ayudarte, es nuestra obligación. O sea, el dinero que tenemos en el Estado es el dinero de los ecuatorianos, del dinero de los impuestos, del dinero de los petróleos, del dinero de las ventas. O sea, es nuestra obligación dar esto a los ecuatorianos, que llegue a los padres, que llegue a los abuelos que no tienen acceso a la salud pública, a los niños que no tienen acceso a la educación. Y mi ambición aquí es que sean los ecuatorianos que nos fiscalicen por lo que estamos ofreciendo, lo que estamos diciendo, que nos digan, a ver, Erika, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese programa de empleo que nos dijeron que se podía implementar? No se hizo. Entonces, llega un momento en el que uno tiene que escoger por propuestas y no porque yo daño a una persona, porque diga él es así, él es así. No, esto es lo que proponemos, esto es lo que podemos hacer adelante y esa es una de mis metas también, de que más jóvenes, de que más mujeres regresen de nuevo a la política, porque es un espacio que la gente buena, que la gente honesta hemos dejado vacío por demasiado tiempo. Así es, nadie quiere participar en política. Es una mala palabra. Es una mala palabra, lastimosamente, y entendiendo desde ese punto de vista, creo que la intención, como usted dice, es llegar a servir al pueblo, no a servirse de él, que es lo que siempre se dice en el discurso, pero termina sucediendo lo contrario. Hay lo que te puedo decir, en mi caso no lo va a hacer, porque yo soy una ciudadana a pie como todo el resto. O sea, yo no tengo la ambición de ser vicepresidenta. Yo tomé esta decisión dejando muchas otras alternativas al lado y con la verdadera vocación de servir, y porque ya lo he hecho, ya he logrado grandes procesos así con Naciones Unidas y he trabajado al gobierno y digo, bueno, si no somos nosotros
¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, yo no vengo con esa ambición de ser una gran política que figure y estar en la farándula. Yo vengo con la voluntad de servir. Y por eso seré juzgada y mi palabra vale y toda la vida ha valido y no va a cambiar. Así es. Ha trabajado dentro de lo que es la iniciativa del Yasuní ITT. Entendería, por supuesto, de que la campaña de ustedes está orientada en eso, en que se conserve ese petróleo bajo tierra, pero a cambio de eso se puede conseguir recursos internacionales de canje por conservación del ambiente, no solamente con la iniciativa Yasuní ITT, sino con otros proyectos. ¿Se está enfocando, se tiene planes y proyectos en ese sentido? El Yasuní o el Yasuní ITT es uno de los proyectos con los que yo soñé, al que le puse mi corazón, donde empecé mi servicio público en Ecuador, trabajando para justamente gestionar fondos verdes para la conservación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Pablo Lucio Paredes, economista, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, ex asambleísta constituyente, empresario. Prohibido olvidar, artículo de Pablo Lucio Paredes publicado en Diario El Universo. Imagine que usted, para que le quieran más, decide dar grandes gustos a sus familiares y hace lo obvio, se endeuda, gira la tarjeta de crédito, saca ahorros de jubilación, pide adelanto de la herencia, da trabajo, aunque poco productivos, a sus cercanos y más. Gasta en cosas útiles y malgasta mucho, pero igual es festejado airadamente. ¡Qué tipo maravilloso! Hasta que llegue el chuchaqui. Y hay que pagar cuentas y reconocer que solo se generaron cortas alegrías y luego a vivir un largo rato en peores condiciones que antes de la fiesta. No podemos olvidar que eso nos sucedió durante 10 años, no para volver sobre el pasado, sino porque mirando hacia adelante hay que progresar, pero de manera sana y sostenible, quizás con menos diversión. Y podemos caer en esa misma grave tentación. Cuando oigo decir a la candidata Luisa González que Rafael Correa será su gran asesor, ya que ha demostrado ser exitoso. ¿Qué recordar para evitarlo? Todo lo que se hizo para raspar la olla y mantener el espejismo. No mencionó la corrupción que evidentemente está detrás. 1. Desde el inicio se tomaron los más de 3.000 millones acumulados en fondos para enfrentar épocas de vacas flacas. 2. Se dispuso alegremente del dinero que cayó del cielo de la petrolera Oxy, una ganancia de más de 1.000 millones anuales. Lo que se pagó luego de indemnización fue solo una pequeña parte. 3. Se gastó todo el alto precio del petróleo, que tuvo un promedio de casi $80 por barril en los 10 años, pero casi $90 solo de 2007 a 2014. Desde el 2018 estamos en $60. 4. Se tomó de las reservas internacionales miles de millones, una parte sustancial de los cuales eran depósitos de seguridad del sistema financiero, es decir, dinero nuestro. 5. La deuda externa del gobierno aumentó en más de 20.000 millones de dólares. 6. Con mala fe, en 2009 se dijo a acreedores de deuda que se les pagaría el 30% del total y si no les gustaba que les vaya bonito. Eso nos costó tener que ir a preventas petroleras con China, caras de corto plazo, con enormes garantías. 7. Obviamente se hicieron cosas útiles. Lo contrario sería el colmo en un total de 300.000 millones de dólares gastados en esos 10 años. Pero tanto malgasto, la central Coca-Cola tan amenazada, la refinería de Esmeraldas, la del Aromo donde se aplanó un terreno que luego sirvió para extrañas avionetas, la ruta Collas, el aeropuerto en Quito, las esferas de Monteverde, el aeropuerto de Santa Rosa donde hay vuelos solo cada 2 días, Yachay, cuánta edificación excesiva y tanto más. 8. Se decidió que no era necesario aportar el 40% de las pensiones porque el IES tenía suficiente en caja. La ignorancia de no saber que el problema de las jubilaciones no es cuánto hay en caja, sino cuánto alcanzará para los jubilados en el futuro.
y eso se gastó en otras acciones políticamente más atractivas. 9. Los diversos acuerdos con el gobierno de Chávez que tanto costaron pero nada se concretó, incluyendo los negocios por el famoso Sucre. 10. Se frenaron los acuerdos comerciales con el mundo, aunque al menos con las justas se firmó el de Europa. 11. Ni se diga tanto daño institucional, tanto abuso y odio generado. Y seguro hay más que recordar. ¿Poco? Demasiado para construir un futuro sano. Artículo de Pablo Lucio Paredes, publicado en Diario El Universo. Tumbar al candidato para no votar al presidente. Thalia Flores, primicias. Que ninguno de los 8 candidatos que buscan llegar a Carondelet haya admitido públicamente que de ganar las elecciones participará en los comicios del 2025 para prolongar su mandato, confirma que las campañas electorales son un juego de simulaciones, donde lo que se dice no siempre es la verdad y lo que se ve no representa la realidad. Recién, en 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones y quien resulte ahora elegido registre su candidatura, se podrá confirmar que su inadmitido objetivo fue siempre continuar en el poder. En ese momento, todo lo que se diga resultará un ejercicio inútil y frustrante, porque quien ejerza la presidencia y busque seguir gobernando esgrimirá justificaciones valederas, como aquella de que necesita concluir las obras y los proyectos que ha iniciado. De cara a este escenario, es mejor tomar conciencia de que en agosto se elegirá a un gobernante para probablemente los próximos 5 años y medio, por lo que se impone una reflexión serena y cuidadosa sobre los candidatos, uno de los cuales se hará cargo de un país que vive una grave crisis de inseguridad en lo económico y en lo social. Por eso, mientras los estrategas de campaña y sus equipos arman los mensajes para conquistar a la gente, transformando una candidatura en un eslogan, producen videos para que se viralicen y conviertan en un meme drop con el que seducirán a los jóvenes, la responsabilidad ineludible de la academia, los medios de comunicación y las diversas organizaciones sociales y gremiales es propiciar el debate de ideas y la difusión de lo que representa cada uno de los candidatos. Siempre me ha llamado la atención que en varios países, sobre todo en las grandes democracias occidentales, los candidatos a la presidencia son sometidos a un rigurosísimo examen, una suerte de escaneo de su vida y de su obra, con lo cual se proporciona a los electores detalles suficientes sobre quién tendría en sus manos el destino de la nación. En Ecuador, que ha vivido experiencias frustrantes al haber descubierto la verdadera historia del político cuando ya ha asumido el poder, bien valdría la pena aplicar ese método para no ser sorprendidos una vez más y tener que repetir que eso no lo sabíamos. En los medios de comunicación tradicionales y también en las redes hay que contar todos los detalles sobre los candidatos, comenzando por sus orígenes, su familia, su formación desde la escuela, el colegio, la universidad y otros centros de estudio. Se trata de información relevante, por lo que no se puede ser una simple descripción, sino que debe estar sustentada en testimonios de familiares, compañeros, maestros, amigos y hasta vecinos que revelan cómo ha sido el candidato, cómo suele actuar y cuál ha sido su conducta cuando los focos de los medios no estaban sobre él. Es esencial conocer acerca de su entorno laboral, su entorno social y político, así como sobre sus gustos y sus preferencias. Con información verificada y documentada, hay que descubrir el origen de sus bienes, sean pocos o muchos, y su comportamiento frente a las entidades de control. Un país que va a poner su destino en las manos de una persona necesita conocer la conducta ética del candidato y también su estabilidad emocional, ya que en el ejercicio del poder estará sometido a un estrés enorme. Es imprescindible, por lo tanto, tener detalles sobre la salud de quienes aspiran a liderar el país, bajo el entendido de que esa información es esencial para su propia seguridad y la del Estado. En lo político, siendo este un país en el que se ha normalizado el alquiler de los casilleros partidistas para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral y hasta se abjura de las ideologías que se representan, incluso la propia organización que los auspicia, conocer qué valores defiende el candidato, qué concepto tiene de las doctrinas universales, qué convicciones lo motivan, resulta fundamental,
como lo es también descubrir si su forma de vida es coherente con esas convicciones o si ha sido acomodada para la circunstancia. Tener información sobre aquellos que rodean al candidato y saber de dónde proceden y a quién representan es también fundamental. En un país como Ecuador, donde la impunidad se ha vuelto un sello que avergüenza, la lucha contra la corrupción tiene que ser un compromiso firmado, refrendado y atestiguado con el pasado del aspirante. Es igualmente imprescindible tener información sobre quiénes financian las campañas y de dónde provienen esos recursos. ¿Qué hará con el IES y cómo defenderá la dolarización? Tiene que ser anticipado. Respecto de la consulta sobre el Yasuní, más allá de conocer cómo responderá la pregunta, es vital saber la posición del aspirante a Carondelet frente al cambio climático y cuál es su propuesta al respecto. En los prolegómenos de la campaña oficial, uno de los candidatos ha usado las redes para descalificar a los periodistas y a los tuiteros que lo critican, llamándolos mentirosos. Si así actúa cuando pide el voto para llegar al poder, no resulta difícil imaginar cómo lo haría si llegase a detentarlo. Esa experiencia la ha sufrido el país, de allí que no asombra que el líder y mentor de un aspirante haya arremetido contra un periodista por las preguntas planteadas a una candidata, sin admitir que las respuestas son esenciales para que la gente conozca su pensamiento político. Que estos temas no importan a la gente ni deciden una elección, podría ser. Pero la responsabilidad de la academia, de los medios y las organizaciones sociales es ponerlos para el debate. Para ir a las urnas, los ecuatorianos tendríamos que contar con información suficiente sobre los candidatos y su entorno. Así se escogerá al futuro presidente y no al nuevo verdugo del pueblo, que además eventualmente podría quedarse 5 años y medio en el poder. En un taller para coberturas de campaña alguna vez escuché decir que si la prensa cumpliera su tarea y entregara suficiente información a la gente, no se llegaría a votar a un presidente porque en las urnas el pueblo habrá tumbado a los malos candidatos. Que así sea. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. En Francia, en la ciudad de Lyon, se manifestó con la marcha de los paraguas en solidaridad con los inmigrantes. Una marcha a favor de la inmigración se llevó a cabo en Francia. En Lyon, con la llamada Marcha de los Paraguas, la gente manifestó su solidaridad con los solicitantes de asilo que con frecuencia se encuentran solos al llegar a Europa. Sans les associations, j'aurais eu beaucoup de mal, peut-être me refermer, pourquoi pas me suicider avec tout ce qu'il y a. La precariedad que sufren los solicitantes de asilo en Europa está aún presente, según la ONG Forum Refugees. On utilise le symbole du parapluie, qui est un symbole de protection très simple, un parapluie blanc, et pour passer le message qu'il faut continuer à accueillir les réfugiés. La France a accueilli à peu près autant de réfugiés en un an que la France accueille de demandeurs d'asile chaque année, à peu près 100 000. Donc il a fallu accueillir x2, j'allais dire. Las organizaciones de voluntarios recurren cada vez más a nuevas formas de acogida, como el alojamiento ciudadano. Odile Lacour es una de estas ciudadanas que abre sus puertas a los inmigrantes. Ça fait 10 ans qu'on accueille des demandeurs d'asile parce qu'on était scandalisés par le fait que, bien qu'ayant une autorisation de séjour et tout, ils n'étaient pas logés, ils étaient à la rue. Jacoba Bangan tuvo que vivir esta precaria situación. Quand je suis arrivé, c'était vraiment difficile. Je dormais à la pas Dieu. Je n'ai aucune personne, donc je suis accueilli par les familles. Las solicitudes de asilo en Europa están en uno de los niveles más altos desde 2016. La oposición colombiana convoca a protestas. Ciudadanos no afines al gobierno del presidente Gustavo Petro marcharon en diferentes ciudades para expresar su rechazo a las reformas sociales que busca el oficialismo. Las organizaciones llamaron a la jornada como la marcha de la mayoría. Tenemos una incertidumbre inmensa en el país. No sabemos si invertir, si ahorrar, si irnos. Es una marcha de principios de vida y de valores democráticos. Desde el oficialismo, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, asegura que las protestas son jugadas de la oposición para que los colombianos se lleven una idea errónea de estos proyectos. Las reformas que ha planteado el gobierno y su bancada en este periodo legislativo son esenciales.
atañen a los derechos económicos, al bienestar, a la vida digna de millones de colombianos. Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla son algunas de las 20 ciudades colombianas donde la oposición se manifestó este 20 de junio, además de otras 9 ciudades en el extranjero. Es la tercera jornada de las protestas desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Estoy cansada de las mentiras, estoy cansada de que hayan promesas sin cumplir, estoy cansada de que no haya paz. Los líderes de la marcha presentaron un pliego de 14 peticiones al gobierno del presidente Gustavo Petro, entre los que destacan que retire la reforma a la salud y se reevalúe la reforma pensional que se debate en el Congreso de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Activistas convierten la Torre Eiffel en un molino de viento por la cumbre de financiación. La Torre Eiffel convertida en un molino de viento. Activistas protestan así para mandar un mensaje a los líderes mundiales ante la cumbre que tendrá lugar en París sobre cómo ayudar a los países en desarrollo a afrontar los retos financieros del cambio climático. La reestructuración de la deuda figura entre las propuestas del orden del día, pero los activistas desconfían de las promesas políticas. We have seen leaders promising how they are going to work with the developing nations, how they are going to reform the finances, to take funds to the developing nations. All this is false promises that these leaders are very clear that they are not willing to help the developing nations, but rather blindfold them with fake development through that investment. Unos 50 jefes de Estado y de Gobierno se reunirán el jueves en París en la cumbre para un nuevo pacto mundial de financiación. Debatirán sobre cómo aliviar la carga de deuda en los países en desarrollo y financiar más actividades de protección del medio ambiente. La destrucción de la presa de Kajovka, 1.200 millones de euros en daños y 10 años para reconstruirla. La destrucción de la presa hidroeléctrica de Kajovka ha causado ya unos daños estimados en 1.200 millones de euros. Se trata sin duda de una cantidad enorme, aunque los habitantes de los asentamientos inundados de la región de Jersón no necesitan números, lo comprueban cada día con sus propios ojos. Y sí, las aguas han bajado, pero todavía hace falta mucha ayuda y las labores de limpieza se antojan aún muy lejanas. Мы сейчас еще в состоянии ходить, вот без привлечения, вот такой слой ила. Ну вот я сейчас нанял квартиру выше, ну чтобы людей не обременять. Я из своей великой пенсии. Voluntarios llegados de todas partes del país ayudan estos días a los afectados por las inundaciones. Les llevan ropa, alimentos, artículos de higiene, detergentes en polvo, jabón. Las evacuaciones por su parte continúan para aquellos que no ven posible reanudar pronto una vida normal. Para los agricultores de la zona, la rotura de la presa tiene una peligrosa consecuencia añadida. Las minas terrestres colocadas por las tropas rusas han sido desplazadas por las aguas de la inundación. Hasta ahora, los agricultores se las habían arreglado para limpiar ellos mismos las franjas de cultivo. Ahora, sin embargo, utilizan drones con los que fumigan y eliminan la vegetación para encontrar y retirar esas minas ocultas. Вони сорняки, що мін тут не було видно. І вони протягом, скільки тут, 2 кілометри? Протягом 2 кілометрів поле заміноване повністю. Por supuesto, el otro problema al que se enfrentan los agricultores es el de cómo regar sus cultivos. Sin la presa de Kajovka, tanto las máquinas de riego como los canales de suministro se quedan secos. Reconstruir y volver a llenar este embalse vital podría llevar 10 años. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29.
Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.